Florence Cassés se enfrenta hoy al último recurso disponible en la justicia mexicana para buscar su libertad. Mientras, los protagonistas de la parte más oscura de su historia amasaron estos años jugosos negocios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si le concede un amparo a Cassés y se revisa nuevamente su juicio eliminando pruebas que le incriminan o le retira su sentencia de 60 años de cárcel. Al mismo tiempo y lejos de los reflectores, los personajes claves en su detención se han ocupado de firmar contratos con el gobierno, montar empresas en el extranjero y cobrar anticipos de eventos cancelados. La opinión pública está partida en dos. Unos están convencidos de que ella es una víctima del sistema que encarcela a presuntos culpables. Otros creen que es una francesa secuestradora, que busca valerse de su nacionalidad para eludir a la justicia. Sin importar el resultado de su proceso judicial, las conexiones entre quienes la han incriminado son cada vez más visibles. El proveedor. Eduardo Margolis es mucho más que el ex socio de Sebastián Cassés, hermano de Florence, con quien terminó la sociedad en malos términos antes de que ella fuera apresada. Es también mucho más que el mejor amigo de la comunidad judía, de la activista Isabel Miranda de Wallace, quien durante años ha sido la voz civil más insistente en la condena de la mujer Gala. Margolis, presunto agente del Mossad, es, para Cassés, el motivo principal por el que ella se encuentra encarcelada y sentenciada por secuestro. Lo dijo en entrevistas cuando dio a conocer su caso, lo reiteró en su libro A la sombra de mi vida, publicado por Editorial Océano. Florence Cassés vive convencida de que había una relación cercana entre Eduardo Margolis y sus principales acusadores, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que esta relación permitió que ella fuera el vínculo para que el empresario de origen judío se vengara de su hermano Sebastián, quien al momento de su detención había regresado a vivir a Francia, lejos de la zona de poder de su enemigo. Los policías. Los negocios millonarios que consiguió Eppel con el gobierno calderonista pasaron en su mayoría por la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, uno de sus hombres más cercanos, Luis Cárdenas Palomino, quien anunció públicamente su retiro del servicio público a través de Facebook días después de que el PRI volviera a Los Pinos, podría estar también involucrado en la red de negocios que ha tejido García Luna en Miami durante los últimos años. La televisora. García Luna y Cárdenas Palomino fueron los artífices de un montaje en el rancho Las Chinitas ese diciembre de 2005 para simular la liberación de varios rehenes. El divulgador principal fue la empresa Televisa, que no solamente transmitió en vivo el rescate para la audiencia de su noticiero matutino en el Canal de las Estrellas, también se convirtió en una piedra angular para la construcción de la imagen de secuestradora que aún tiene Cassés entre la mayor parte de los televidentes, según concluyó un estudio de parametría durante 2012. Es por ello que para los empresarios de organización de eventos fue una enorme sorpresa encontrar en la mesa de licitación del año de México en Francia a Televisa. Pero de repente entra Televisa y Televisa entra por una parte de todo lo que se refiere a la producción, yo creo. O sea, digo, es algo que le deberían de preguntar a ellos. Las empresas que entramos somos empresas que nos dedicamos al desarrollo de eventos. Realmente para nosotros es una sorpresa enorme que entre Televisa a esta licitación. No tiene idea de cómo hacer una exposición cultural, nunca la ha hecho. Landucci es experto en organización de programas y productos culturales. Nunca antes ni después había visto a Televisa en la licitación de un evento de este tipo y sigue sin entender qué la motivó para haber estado ahí. Pues habiendo una mayoría de 4 votos en el sentido de amparar, solo que uno de ellos es para efectos, mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidirse. Y si me permite, aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cassés Crepin. Y cuarto, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquesele al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo. Notifíquese, con testimonio de esta ejecutoria,
devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archíves el TOCA como asunto concluido. Este sería entonces la variación de los puntos resolutivos, señor presidente, señores ministros, que están a su consideración. Gracias, señora ministra. Pues ante la nueva propuesta que pone a nuestra consideración la señora ministra Sánchez Cordero, le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí, señor presidente. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos, consecuentemente voto por el amparo, pero no por los efectos. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señora ministra Olga Sánchez Cordero de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. En contra del proyecto, por las razones que expuse, ya que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé-Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassé-Crepin. En deudas y guerrillas y el siglo que se va, a México le da por esperar, como he hecho falta en estos días, un capitán, un héroe, una señal, y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar.